bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. Cuando Dios libera al pueblo de sus cadenas, quita la amargura y toda pena, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios levanta el alma de la miseria y se acuerda del que en él espera, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Cuando Dios pone su mano sobre mi casa y nos cubre a todos bajo sus alas, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios nos sana de las enfermedades y hace huir a las potestades, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Canta, iglesia. Aleluya. En este día hermoso, fresco por cierto, pero no deja de ser hermoso poder congregarnos en su nombre. Amén. Como congregación hemos dispuesto este tiempo para consagrarlo al Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Él es digno siempre, mis amados. Sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, Él es digno de adoración. Y qué maravilloso poder elegir la mejor parte, poder justamente venir, sentarnos a sus pies para escuchar su palabra, pero qué bueno es que todos los principios espirituales se activen en el nombre del Señor, porque aun cuando nosotros ministramos la adoración y la alabanza, el Señor dice que se mueve en esa atmósfera. Y nosotros tenemos que asimilarlo con todo nuestro corazón, aferrarnos a esa verdad, porque dice su palabra que Él se sigue moviendo en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Venimos hablando acerca del servicio, un servicio espiritual, un servicio que queremos que el Señor reciba, un servicio que entendimos que se dio desde el momento en que Él nos sacó de tierra de servidumbre, una tierra donde estábamos atados, donde estábamos prisioneros del pecado, donde nuestras vidas eran regidas por otro reino. Es más, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero dice que Cristo nos corrió, nos alcanzó, nos abrazó, perdonó nuestros pecados y hoy tenemos salvación. Es más, formamos parte de su reino, un reino de luz, un reino donde gobierna el Señor. Y somos servidores de Cristo en todos los órdenes y en todas las facetas que eso implica. Y la mesa que aperturó algo hermoso, porque la mesa siempre trae consigo algo maravilloso, algo profundo, algo que ingresa a nuestra alma, a nuestro cuerpo y alcanza a nuestro espíritu. Y cada vez que nosotros participamos del pan, participamos de la copa, se apertura algo maravilloso para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Y eso es extraordinario, poder entenderlo y rogarle al Señor que siga trabajando en nosotros para que así como Él vino a servir, nosotros también podamos servirnos los unos a los otros. Porque en el reino el mayor es el que sirve. Amén. Y dice que fuimos llamados a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos dejó como una institución el Señor por medio de los 5 ministerios.
para que toda la iglesia sea edificada y conforme es edificada y está siendo perfeccionada, nosotros alcancemos la estatura de la plenitud del Señor. La iglesia es una iglesia gloriosa, es una iglesia hermosa. Dice que el Señor le va a quitar las manchas y las arrugas para que nosotros podamos estar listos para las bodas y que nuestros vestidos estén limpios y resplandecientes. Amén. Esa es la vestidura celestial que el Señor nos provee a los que somos suyos. Luego estamos aprendiendo que tiene que haber una disposición a poder servir y esa disposición tiene que darse de continuo. No es por temporadas, no es cuando me siento bien, cuando tengo dinero en el banco, una cuenta bancaria abundante, no es cuando la salud apremia. Siempre tenemos que estar dispuestos a servir al Señor. Amén, porque Él es digno. Y la Biblia también nos menciona que muchos dioses están ahí a nuestra merced, al alcance de la mano, es más, queriendo rodearnos para que nosotros estemos sirviendo a esos dioses. Por eso cada día, así como esa voz que se lanzó por medio de Josué, nosotros también nos abrazamos a esa voz y estamos dispuestos a servir al Señor. Yo y mi casa, yo y mi familia, yo y los míos, vamos a servir al Señor siempre y lejos esté de nosotros servir a otros dioses. Esa es una decisión que tiene que darse de continuo. ¿Por qué? Porque el servidor necesita evolucionar. Amén. Fuimos llamados a evolucionar, salir de la estatura de siervos inútiles. No quiero que nadie se ofenda, recuerde la palabra, salirnos de esa estatura, de ese estadio. Dice que tenemos que ir escalando peldaños, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando y evolucionando. Y por eso ya no es simplemente hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer. Eso está buenísimo, pero nos deja en un lugar, en una meseta. Nosotros tenemos que salir de ese lugar, porque una de las características de la iglesia que va a ser levantada por el Señor es una iglesia fiel. Es una iglesia que tiene que ser aquella que no se queda en lo que simplemente le dicen que tiene que hacer, no, sino que activa, está dispuesta siempre, tiene iniciativa, va más allá, hay una milla extra que está dispuesto a recorrer. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia que ha muerto al mundo. Amén. Que no está sujeta al sistema, sino que está bajo la revelación de la palabra y quitada de una cultura adquirida por nuestros padres y sujeta a una cultura revelada por el Señor, manejando un lenguaje de reino, parámetros del reino, todo lo que eso implica. De hecho, la Biblia nos enseñaba en estos días, su palabra, el Espíritu Santo, que el reino de los cielos es semejante a siervos, a quienes se les dio bienes, a quienes su Señor, el amo, le dio bienes para que pueda administrarlos. Entonces, estamos en un buen lugar, en donde cada vez que crecemos, eso es en todos los órdenes, cuanto más en el orden espiritual, cuando crecemos, cuando evolucionamos, nos hace bien. Nos hace bien. Cuando alguien puede, por ejemplo, tiene un objetivo, un sueño, trabaja para poder obtenerlo, eso se cumple porque se ejerció un sacrificio, luego lo obtiene, eso nos hace sentir bien. Comienza a haber plenitud, empezamos a alcanzar un montón de objetivos. Por eso tenemos que tener también una mirada en el orden espiritual de esa índole, para crecer en cuerpo, en alma y en espíritu. El Señor viene a bendecirnos de forma integral, completa. Por eso dice su palabra que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, ahí hay plenitud, siempre. Amén. Y algo que no podemos
dejar de lado es que tenemos que hacerlo con alegría de corazón. Amén. Tenemos que estar alegres de poder entender que somos siervos del Señor, cada uno de nosotros, y que todo lo que se nos inste a poder hacer para Él, por Él y para Él, siempre tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, porque dice que a aquellos que abrazan la bendición del Señor, que insisto, es una bendición plena, viene alegría y viene gozo. Pero eso es por causa de la fidelidad. Entonces, en el nombre del Señor, en este tiempo vamos a pedirle poder ser fieles a Él siempre. Porque en ese estadio nosotros vamos a tener alegría independientemente de la condición en la que nos encontremos en el orden natural. Porque el orden espiritual está por sobre todos los órdenes. Si nosotros estamos bien en nuestro espíritu, entonces todas las demás cosas van a estar bien. Y vamos a hacerlo con alegría y vamos a hacerlo con gozo, porque así es como debemos presentarnos delante del Señor siempre. Amén. La Biblia dice que todos fuimos llamados. ¿A dónde están los llamados? Si no hubiese sido llamado, no estaría sentado en este lugar. Luego, la Biblia nos enseña que nosotros somos escogidos por Dios. Pero eso lo sabemos nosotros y lo sabe el Señor. Hay algo que arde en nuestros corazones, que podemos entender que hay una escogencia de parte del Señor, que entre muchos que llamó, a mí me escogió, con un propósito específico. Porque la Biblia dice que por tanto nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces Él cumplirá el propósito. Entonces, ahí hay algo que acontece y que cada uno lo puede ver en su vida, cada uno de nosotros. Recordar y saber que cada vez que hay un deleite en el Señor, cada vez que tenemos alegría, gozo, cada vez que entendemos que hay algo hermoso en su presencia, ya no es simplemente alguien que fue llamado, sino que alguien que fue escogido por Dios. Amén. El llamado quizás se conforme, y no es poco, no estoy diciendo que sea poco, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Lo que estoy diciendo es que no se puede quedar en ese lugar. Tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que evolucionar. Porque cuando nos quedamos en el estadio de llamados, estamos como a las puertas. Recuerdan que el Señor hizo una figura en donde a Moisés le mandó a que construya un tabernáculo que tenía 3 partes principales: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Los atrios es la entrada, las puertas. Y la realidad es que en un portal nosotros podemos estar como en un límite, queriendo ingresar, pero también teniendo cerca las puertas para salir. Entonces no nos conviene estar mucho tiempo en ese lugar. Es unas puertas y de las cuales nosotros tenemos que entender que se ingresa con acción de gracias. Porque dice que cuando entramos a su presencia tenemos que hacerlo de esa forma. Entrar por sus atrios con acción de gracia, con alabanza. Pero entrar, no quedarnos ahí. Ir al lugar santo para luego tener la posibilidad de estar en el lugar santísimo, y por medio de Jesucristo dice que nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Pero tenemos que trabajar para mantenernos en ese lugar. Y ese es el estadio de un siervo fiel. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pocos son escogidos, pero luego en esa posición, por ejemplo, de escogidos, también hay riesgos. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos aún serán engañados
los escogidos. Pero hay un lugar donde ya nadie puede hacernos daño, y es el lugar en donde nosotros elegimos estar, permanecer, tener constancia, y es como siervos fieles del Señor. Una fidelidad absoluta, una entrega total a Cristo. En ese lugar nadie puede hacernos daño, porque los que Él toma en su mano, nadie los puede arrebatar. Y los fieles están en las manos del Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a bregar para permanecer fieles al Señor. Amén. El título del mensaje es Siervos fieles, para los que anotan. Creo que no lo había dicho. Y vamos a leer a modo de introducción en Lucas capítulo 12, verso 42. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Búsquelo tranquilo. Y vamos a recibir la palabra de Dios. Porque mientras nosotros prediquemos su palabra, Él dijo que nos iba a acompañar, a asistir con señales, con prodigios y con milagros. Amén. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 12, verso 42. Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos, pero también alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, ¿qué dice? Habrá una recompensa. Yo digo amén. ¿Cuántos quieren la recompensa del Señor? Porque Él dice que en su venida justamente lo hará con recompensa. Los que aguardamos, los que esperamos ansiosamente la venida del Señor, es porque justamente estamos esperando una recompensa a nuestra fidelidad, porque Él es fiel y justo, y porque sus palabras son verdaderas, y Él no es hombre para mentir. Él dice que justamente tiene algo preparado para cada uno conforme las obras que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y el que no las hace no queda neutral, sufre pérdidas. Por eso el siervo del Señor, entre muchas cosas de las que hemos venido aprendiendo, tiene que posicionarse como un siervo fiel. Hijos fieles, una familia fiel, una congregación fiel, que el Señor desde el cielo, cuando abra su boca, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no solo nosotros podamos oír, sino que Él pueda vernos, de que hay una iglesia que le ama, que hay una iglesia que le adora, pero hay una iglesia que también le sirve solamente a su Señor. Entonces, cuando Él regrese y nos encuentra haciendo un buen trabajo, dice que vamos a recibir la recompensa del Señor, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Un siervo fiel es a quien se le puede dar una responsabilidad, porque deja de ser un niño espiritual, porque ya creció. Hay una adultez en el orden espiritual. Hay compromiso y hay responsabilidad. Cuando nosotros no solo estamos dispuestos, sino que tenemos la capacidad, con todo lo que eso encierra, de poder hacernos cargo de alguien más, entonces estamos en una posición de fieles y sensatos. ¿Amén? Por eso cuando, por ejemplo, nos convertimos en adultos, asumimos algunas responsabilidades, obligaciones, compromisos. Es más, cuando somos padres, ya no solo nos cuidamos a nosotros, sino que hay otra personita que está dependiendo de nosotros, que necesita de nuestra fidelidad.
Ya no nos comportamos como cuando no teníamos un hijo. Nos comportamos y le pedimos al Señor y asumimos ese rol de cuidarlos, de protegerlos, de instruirlos, de proveerles no solo lo material, sino lo espiritual. Porque somos sus papás y dependen. Entonces seríamos, por ejemplo, padres fieles y sensatos. Amén. Así nos ve el Señor. Él se hizo cargo de nosotros. Y Él se hace cargo de nosotros. Ahora, si entendemos que esa es la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, nosotros también tenemos que proyectarnos de esa manera en nuestra vida personal, familiar, congregacional, en todos los órdenes. Ahí tenemos una característica de un siervo fiel. Y en el orden ministerial, claro, asciende a ese lugar. ¿Por qué? Porque cumplió determinados valores en el orden espiritual. Creció de tal forma que tiene la capacidad de poder ministrar a otros, con todo lo que eso implica, que no es simplemente decir un par de versículos, o conocer un poco la Biblia, o pararse en este lugar y predicar. No, implica un poco más. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Me tengo que hacer cargo de absolutamente todo. Me está dando miedo, pastor. Por eso la Biblia dice que la obra del Señor es grande, es mucha y los obreros son, porque hay pocos fieles. Pero bendito sea el Señor que en el nombre de Jesús hoy una iglesia fiel se despierta para no solo posicionarse como fiel, sino para tener la responsabilidad de ir y predicarles a otros, de discipular a otros, de levantar a otros, de asistir a otros, de proveer a otros. Todo lo que el Señor hizo con nosotros, vamos a ir y lo vamos a hacer con todos los que estén a nuestro alcance. Primeramente a los de mi casa, acomodar bien las cosas que tenga que acomodar. Y luego tener la hidalguía de poder ir hasta el final, porque el Señor con nosotros fue hasta el final. No dejó ningún cabo suelto, no hizo las cosas por la mitad. Él hizo una obra completa en la cruz. Y en este estadio en el que nos encontramos, de este lado de la eternidad, Él sigue perfeccionándonos para que estemos preparados para estar con Él para siempre. Y déjenme decirles, mis amados, que solo los fieles van a ser levantados. Por eso no tenga temor. Vamos a erguir nuestras cabezas, porque la redención está cerca, más cerca que el día en que hemos creído. Porque en el día que hemos creído había cosas que no entendíamos, pero sí entendimos que nuestros pecados fueron perdonados y que hay alguien que nos salvó. Pero qué hermoso es entender que fuimos escogidos por el Señor para un plan maravilloso, en el cual nosotros estamos incluidos. Pero qué extraordinario es poder ser fiel al Señor, con todo lo que eso implica. Por eso hoy no esperes otro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que se apertura una vez más el trono de la gracia. Hoy es el día para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra manera de pensar, tomar nuestro lugar como servidores de Cristo en todos los órdenes, posicionarnos e ir para adelante. Aún lo de hoy ya queda atrás. El Señor, a quien yo predico, es un Dios de oportunidades, un Dios que nos permite un reinicio. Porque déjame decirte que ya fuiste llamado. Y que en tu vida hay una escogencia y en tu familia también. Sí, me escuchaste bien. En vos y en tu familia hay una escogencia de parte del Señor. Sé fiel hasta el final. Porque entonces vas a encontrar la recompensa que viene de parte del Señor. Amén. Por eso fuimos llamados a alcanzar la estatura de fieles. Mateo capítulo 25, tengo la Nueva Biblia Latinoamericana. Esa es la versión que voy a utilizar, la que usted tenga está muy bien. Simplemente siempre lo explico
es para que tengamos algunos conceptos un poco más claros nosotros. Mateo capítulo 25, vamos a leer del verso 19 en adelante. Hemos estado estudiando estos pasajes, simplemente los vamos a recordar. Mateo capítulo 25, verso 19. ¿Estamos? Dice así su palabra. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor viene. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Y prestemos atención a esto, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las 2 connotaciones, es bueno reiterarlas. Cuando nuestras obras sean juzgadas delante del Señor y nos haya encontrado fieles, Él nos va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque el gozo del Señor es lo que a nosotros nos da fuerzas. Y en ese lugar no será distinto, solo que será para siempre. Ahora, qué bueno es poder ser fieles y entender proféticamente lo que la Escritura quiere trasladarnos, que cuando somos fieles, nosotros entramos en un estadio de gozo. El que es fiel permanece en un gozo perpetuo, porque hay una unión con el Señor que nadie puede separar. Pero miren qué interesante que Él dice en lo poco. No porque quiere que nosotros hagamos poco, sino porque hay un concepto en donde muchas veces creemos que no tenemos nada, pero sí tenemos. Así, de la misma manera ilustra la fe. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Como diciendo, tenemos que darnos cuenta de que sí tenemos, aunque a nosotros nos parezca poco. Porque así también tenemos que aprender a mirar lo que se nos concede para poder darle preeminencia, para poder darle valor a lo que tenemos. Y no estar mirando lo que tiene otro, porque lo que tengo yo, pero me lo dio el Señor, es mucho. Es más, se convierte en mucho, porque de lo poco el Señor hace mucho. En lo poco fuiste fiel. No dice en lo poco fuiste llamado, ni en lo poco fuiste escogido. Dice en lo poco fuiste fiel. En lo que se te concedió, fuiste fiel. Porque dice que a uno le dio 5 y a otro le dio. Pero los 2 trabajaron, se esforzaron, se preocuparon, estuvieron atentos, fueron comprometidos, fueron responsables. Y así acontece en todos los órdenes. En tu casa, en el ministerio, en la iglesia. Y lo hemos hablado, lo que te dio el Señor, trabajalo, multiplicalo, porque eso te posiciona como fiel, pero también abre una puerta para que puedas tener mucho de parte del Señor. Y cuando tengas mucho, el Señor no va a decir, no, bueno, ya te di mucho. Él va a decir, al que tiene, se le seguirá dando. Porque como fue fiel en lo poco, se le da mucho. Y en ese lugar tenemos que seguir siendo fieles. Porque evidentemente el Señor tiene más. Porque el Señor tiene más siempre. Mi amado, recibilo en el nombre del Señor. Él tiene más siempre. Porque es una fuente inagotable.
y entonces ingresamos en un círculo virtuoso del servicio en el orden espiritual. Para que no nos quedemos como que ya lo alcanzamos todo. Porque de hecho la voz apostólica que establece bandera dice no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces como que continuamente tenemos que ir dejando atrás cosas. Porque lo que hicimos hasta ahora, lo que logramos hasta ahora, lo que el Señor hizo hasta ahora, es simplemente parte de un proceso de perfeccionamiento y de aumento que Él está haciendo de forma continua. Porque Él hace algo nuevo siempre. ¿Acaso no se dan cuenta? Dice el Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que Él está haciendo algo nuevo hoy. Hoy Él está haciendo algo nuevo. Hoy abre nuevos pensamientos. Hoy hay nuevas expectativas. Hoy hay nuevas esperanzas. Hoy se reaviva lo que parecía que se estaba apagando porque Él no ha venido a apagar el pábilo que humea, Él ha venido a soplar para que siga encendido. Amén. De lo poco a lo mucho. Miren qué interesante este principio. Yo anoté 3 y le ruego al Señor que puedan seguir recibiendo de parte del Espíritu Santo y de la palabra este hermoso principio espiritual de lo que el Señor nos concede en cuanto a esa fidelidad. La Biblia al día en Segunda de Reyes, capítulo 4, dice algo hermoso. Sería el punto número 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas les suplicó a Eliseo. Yo tengo la Biblia al día. Mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos. Verso 2. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Vamos de nuevo. El Señor envió a Eliseo y se presentó delante de la vida de una viuda. Es bastante conocida esta historia. Después les aconsejo puedan ahondar. Y dice que la viuda tenía un esposo creyente, porque dice que era de la comunidad de los profetas. Y le expuso una necesidad, le dijo, mi marido, mi esposo, tu siervo ha muerto, y tú sabes que él era fiel. Tenía algunas cuestiones medias complicadas en cuanto a las finanzas, parece. Pero dice que era fiel. Lo encontró la muerte. Quizás, y espero, porque así también espero de nosotros, que si tenemos deudas podamos saldarlas. En el orden espiritual y en el orden natural. Amén. Amén, hermanos. Prefiero morir, pastor. Que Dios se lo pague. Pero miren qué interesante, que Dios asistió en esa condición. Por medio de un siervo a la cual ella reconocía. Pero la Biblia dice que era fiel este hombre, que formaba parte de los fieles del Señor.
y el Señor no se olvidó de su familia. Había situaciones que ordenar, sí, pero conforme fue fiel, Él no se olvidó de su familia. Qué maravilloso es entender que la fidelidad del Señor trasciende tiempos. Y qué bueno saber que aún por medio de nuestra fidelidad, Él va a asistir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Amén. Conforme a nuestra fidelidad. Pero luego le dice que tenía que hacer algo por ella. De esto le hablaba, de que el que es fiel, porque así era el principio espiritual, el que es fiel se le puede dar una responsabilidad de conducir, de cuidar, de dirigir a otros y alimentarlos. ¿Se acuerdan? Lo leímos recién, ¿eh? Entonces dice, ¿y qué puedo hacer por ti? No le dijo simplemente, vamos a orar. ¿Qué puedo hacer por ti? Es importantísimo orar, mis amados. Pero también tenemos que asistir. Vamos de nuevo. Es importantísimo orar. Pero también tenemos que asistir. Porque el creyente mío, vamos a estar orando, mi hermano. Pero yo tengo hambre. Pero necesito que sea ahora. Tranquilo, tranquilo. Ahora lo ponemos en el grupo de oración, que es extraordinario. Pero también tenemos que asistir, porque un siervo fiel y prudente está dispuesto a dirigir a otros. Eso nos encanta. Yo acá el siervo. Y biribiri. Pero dice que tiene que estar dispuesto a alimentar a otros. Con todo lo que eso implica, ¿eh? Mejor me quedo en escogido. Con llamado estamos bien. Fuimos llamados a ser fieles, mis amados. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco así. ¿Tenía o no tenía? Así estamos a veces nosotros. No tengo nada. Ni ganas tengo. Pero tengo al Señor. ¿Pero cómo? ¿No tenés nada? ¿O algo tenés? Y el Señor no es poco. El Señor es mucho. El Señor es todo. Ahora, cuando estamos en situaciones donde permanecemos como confusos, como embotados, porque nos está haciendo falta la palabra que nos libera, y en la mayoría de los casos lo hace por medio del ministro, del profeta, del hombre de Dios, del siervo del Señor. ¿Qué quieres que haga? Lo estaba provocando, la estaba provocando. Quizás no se daba cuenta, pero lo que le estaba diciendo es, tengo la unción como para poder liberar lo que vos estás necesitando. Y lo voy a hacer de parte del Señor. Por eso el que reconoce vos, algo se apertura. Algo cambia. No es lo mismo que te lo diga cualquier otro, que te lo diga tu pastor, el siervo de Dios, el ministro, el profeta. No es lo mismo.
Déjame decirte y enseñarte un principio espiritual, que mis ovejas oyen mi voz, me pueden seguir, donde el Señor va, ahí estará mi servidor. El pastor me dijo que me iba a ir bien. No lo recibiste. No, la pastora me dijo por acá, por allá, pero no le estoy diciendo por acá. Bueno. Vas a estar siempre que no tengo nada. No, algo tengo. No tengo nada, algo tengo. Qué bueno es el Señor que viene a darnos una apertura en el campo de la mente para que las situaciones cambien. Yo soy beneficiado bajo esos principios. Y quiero trasladárselos. Y le ruego al Señor que se los haga entender, porque mi posición no va a cambiar. A mí algo se me concedió, a usted también. Pero en el estadio de la gracia, todos somos iguales delante del Señor. Pero en el estadio, en la faceta de gobierno, no todos somos iguales, porque Dios es piramidal. Yo no soy igual a Dios. Hay rangos, hay jerarquías. El Señor lo presenta en Efesios, en el capítulo 6, donde presenta que hay rangos espirituales. Y nosotros le damos más valor a los rangos espirituales del mundo de tiniebla porque los conocemos. No, Satanás está enojado y el otro está triste y el otro está contento y el otro me voló la peluca, no sé, todo medias flasheadas que no terminó. Pero el rango espiritual del lado del señorío de Cristo lo rechazamos. Y ahí es donde nosotros no podemos salir del modo carnal. Tenemos el modo acá. Modo carnal, modo espiritual, modo celestial. Es ahí. Porque el Señor está hablando de un siervo espiritual. Yo he venido a servir. Y dice que muchos no se dieron cuenta de eso. Que Dios estaba con ellos. Los trataron como igual. Y como dijiste, si vos dijiste que viniste a servir, Señor, servinos. Así a veces nos manejamos. Y supongamos que a usted no le interese los rangos espirituales que el Señor maneja. Pero eso tiene una incidencia directa en nuestra vida natural, como papás, como hijos, como servidores, en los trabajos. Se nos deja de tener respeto y dejamos de tener respeto por las figuras que representan autoridad. Ya no sé qué hacer con este mocoso. Dos años tiene, no le puedo sacar el teléfono. Mándamelo 2 minutitos a la oficina ahí arriba. Al padre, no al hijo. No sé cómo hacer. Y eso va. Claro. Después tienen 15 años. Y se creen los dueños del mundo.
que se llevan a todo por delante, pero alguien falló, fuimos nosotros. Alguien no le enseñó los rangos. Alguien flaqueó. Entonces, venimos al Señor, donde Él sí maneja claramente rangos espirituales y nos cuesta entenderlos, porque hay una raíz ahí que necesita ser extirpada. Se llama rebeldía. A veces nos damos cuenta, a veces no. A veces lo hacemos adrede, a veces no. Necesitamos identificarla. Si somos siervos, ¿cómo vamos a alcanzar ser fieles al Señor si todavía estamos siendo fieles a otros señores? No se puede. Entonces, cuando se nos hace una pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué puedes hacer vos? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. Ah, no, tengo un poco de aceite. Un poco de aceite. Un poco. La Biblia cuenta que de eso poco vino un sostenimiento y una abundancia en ese lugar. De lo poco. Nunca osemos, mis amados, a decir que no tenemos nada, porque siempre algo tenemos. ¿Y de eso poco? El Señor va a hacer mucho. En ese momento vino tanto aceite que vino el sostenimiento del Señor en tiempos donde en el mundo, en la región, había escasez. Y alguien tiene que recibir esto porque yo ministro en el nombre del Señor, que en tiempo de escasez el Señor te va a multiplicar. Porque Él no maneja rangos de la tierra. Él no dice, el dólar está a 1,25. No. Si dice la Biblia que movió naciones por vos. Mía eres tú, yo te redimí, moví naciones por tu nombre. ¿Cómo no va a mover el corazón de tu jefe para que te aumente? A ver, vamos a poner un número. Que le pegue el pastor, por favor. ¿Lo cree? Yo lo creo. Soy testigo. Lo anuncié, lo dije, lo escucho constantemente de ustedes. No voy a decir de quiénes, pero ustedes se acercan y me dicen, ¿sabe, pastor, que no sé qué pasó? De repente la empresa estaba por quebrar y a mí me ascendieron. ¿Cómo puede ser? Por tu fidelidad. Nada se resolvía. Vine a esta casa, se resolvió. ¿Usted cree que es por mí? Es por lo que el Señor nos concedió. Y portamos, si no me estoy ufanando, estoy exaltando al Señor. Porque nosotros lo estamos proclamando. Y este tiempo de terminar de despertarnos, porque el Señor de lo poco nos dará mucho para que podamos sostenernos. Y no estoy hablando simplemente en el área económica. Eso viene adentro porque el Señor viene con abundancia. Sino que te dará de tal forma para que puedas alimentar
a otros. Cuando en tu corazón no esté el poder alimentar a otros, se termina el aceite. Amén. Versión Dios habla hoy, Apocalipsis 3:8. Otro principio de lo poco. Biblia Dios habla hoy, Apocalipsis 3, verso 8, dice, de nosotros yo sé lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. A veces hay pocas fuerzas. Dígame la verdad, si le contara, pastor. Esa soy yo. Ando con pocas fuerzas. Qué problemón para Dios. Porque Él está estableciendo un principio espiritual. De lo poco a lo mucho. De lo poco a lo mucho. Yo sé lo que haces. Yo sé de tu esfuerzo. Yo sé de tus lágrimas. Yo sé de tus dolores. Yo sé tus logros también. Yo sé, dice el Señor, porque Él sabe todo. Y sabe que obviamente cuando tenemos fuerzas es el mejor tiempo para servir al Señor. Pero cuando no hay fuerzas, como que puede que flaqueemos, porque lo miramos de forma natural. Ahora viene el Señor y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no has negado la fe. Aunque haya pocas fuerzas, el Señor seguirá abriendo puertas, mis amados. Y puertas que nadie puede cerrar. Y puertas por las que vamos a entrar y vamos a hallar pastos. Así que déjame decirte, si tus fuerzas son pocas hoy, Él aún en esa posición, por el solo hecho de que has permanecido fiel y no has negado la palabra, no solo que abrirá puertas, sino que siempre te guardará del tiempo de la prueba. Siempre. Eso es para los fieles. Puertas para bendecirnos. Porque las puertas que abre el Señor son puertas para bendecirnos. Porque nadie las puede cerrar. Nadie. Si Dios dispuso que te va a bendecir, lo va a hacer contra viento y marea. Lo va a hacer. Permanece fiel. Permanece fiel. Permanece fiel. A tu familia, a tus hijos, al servicio que el Señor te entregó, a la casa que te concedió. Empezá a establecer fidelidad en todos los órdenes, conforme las puertas de bendición que Él abrió para tu vida. Porque entonces, aunque en ocasiones falten fuerzas, nosotros vamos a poder gritar que soy fuerte en el Señor. Así como se nos ha enseñado en la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Amén. Y número 3, creo. Número 3, ¿no? Reina Valera,
contemporánea es la versión que voy a utilizar, en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, primera carta a los Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del verso 10 en adelante. De lo poco a lo mucho. El estadio de los fieles que tienen en sus manos la abundancia del Señor. ¿Lo tiene? Leemos. Verso 10 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad vio una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas, ¿cuánto? Un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija, con los leños con que me viste recoger. Voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí, después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el recoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Exigente Elías. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni vas a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Y esto es palabra de Dios. Nuevamente, similar al acontecimiento de no tengo nada, pero me parece que tengo un poco. Pero ahora como que se exige un poco más. Raro Dios en sus procederes, pero soberano por sobre todas las cosas. La importancia, insisto, de oír la voz de quien nos conduce y nos dirige, y nosotros hemos dispuesto que sea de esa forma. Te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Algo lógico. Le quedaba poco, era para comer. Ellos, ¿sí o no? Si usted tiene poco, no va a ir a darle a otros. ¿O sí? No, pastor, yo sí. Tu hijo está. Lo voy a dejar más tranquilo. Está bien lo que hizo. Pero ahora viene el orden, en el orden, valga la redundancia espiritual, donde interviene Dios, donde Él dice: primero Dios. ¿Cuál es el principio espiritual? Primero, esa es la iglesia fiel.
y que cree lo que Dios puede hacer. El fiel no reclama, no cuestiona, no está haciendo preguntas continuamente sobre cosas que tienen que ver con un ordenamiento desde los cielos para que se aperture algo mayor para su vida. Porque la Biblia deja ver que algo tuvo que cambiar, que ya no podemos estar ensimismados, que no puede haber egoísmos, que tiene que haber otra mirada para que mi futuro y el futuro de los míos cambie, se transforme, ingrese en la abundancia que el Señor ha prometido. Porque Él dijo que envió a su Hijo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Llenos de las riquezas en glorias que Él provee. Y dentro de esas riquezas, claramente está el sostenimiento de nuestras vidas. Pero algo tiene que cambiar para poder dar ese paso en donde de lo poco nosotros podamos ingresar a lo mucho. No hay un registro donde ni la viuda ni su hijo hayan reclamado. Simplemente, y entiendo lógicamente, hubo miedo. Porque ahí, automáticamente, Elías le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. El Señor dice, no temas, iglesia. No temas, porque el temor te va a paralizar y no va a permitir que lleves adelante lo que la palabra de Dios, que tiene poder para transformar todas las cosas, sea una realidad en tu vida. No temas, no temas. Claramente está hablando de un sustento, quiere ponerlo así, de la economía, de un sistema que está quebrado. Pero nuevamente, voy a la carga, el Señor sigue teniendo el poder y es el dueño del oro y de la plata. Él te va a sostener siempre. Aferrate a su palabra, sea cual fuese la condición que está aconteciendo alrededor. Tenemos a Dios y tenemos profeta. Tenemos a Dios y tenemos profeta. Tenemos a Dios, tenemos profeta, tenemos la palabra profética más segura a la que hacemos bien en estar atentos, como en este tiempo lo estamos haciendo. No temas, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer. Porque está bien que le des a tus hijos. Lo tenés que hacer. Primero Dios. Luego, pero antes cuece una pequeña torta bajo el recoldo y tráemela, después cocerás pan para ti y para tu hijo. Principio espiritual. Primero Dios. Primero Dios, mis amados. Y el verso 14, y el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija. ¿Se anima a levantar sus manos conmigo
y creerle al Señor en estos tiempos proféticos que nos toca vivir. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no te va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. No vamos a morir. No vamos a morir. Porque de poco o de lo poco el Señor dará provisión y vida. Dará provisión y vida. Amén. Voy terminando. Una referencia más. La Biblia de las Américas en Lucas, en el capítulo 16, en el verso 10. Acompáñame, Negrito. Biblia de las Américas, Lucas 16, verso 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Principios de este maravilloso círculo virtuoso en el que el Señor quiere introducirnos, hacernos entender que esa fidelidad tiene que darse desde el principio, porque aun cuando venga un crecimiento exponencial de toda índole, vamos a creerle al Señor, vendrá un crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos. Y cuando eso mucho lo tengamos en nuestras manos, seguiremos siendo fieles. Nada va a cambiar. Seguiremos siendo fieles, porque aprendimos que de lo poco el Señor hace mucho, pero en lo mucho sigue dando crecimiento. Solo depende de la fidelidad. Por eso, mis amados, debemos cuidarnos para no involucionar. Hemos hablado de la evolución de un servidor, pero también, y esto lo vamos a dejar para otro capítulo, podemos involucionar, porque acá está el principio. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El Señor nos cuide, nos guarde de retroceder en nuestra posición como fieles. Termino. Proverbios capítulo 28, verso 20 dice: el hombre fiel abundará en bendiciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a proclamarlo a los aires y vamos a asumir el lugar en el que el Señor nos está poniendo, porque Él es fiel y justo. ¿Se anima a levantar sus manos conmigo? En fe. Yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser esa familia, yo quiero ser esa iglesia. Porque el hombre fiel abundará en bendiciones. Señor, todo lo que nos has concedido, vamos a trabajar para permanecer en esa fidelidad a la cual nos has llamado. Señor, gracias por este proceso de crecimiento en donde hemos entendido que fuimos llamados, que somos escogidos, pero hay una estatura hermosa que es la de fieles. Danos la capacidad, por favor, de permanecer en ese lugar, fieles a Dios,
siempre. Porque en ese lugar ciertamente hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo bendigo a la iglesia y proclamo en el nombre del Señor: siervos fieles, siervos fieles, siervos fieles, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre en su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.